La clase de hoy día, entonces, es un cierre del contenido que tratamos ya en la clase anterior, que vendría siendo el de equilibrio químico. ¿Por qué digo un cierre de esta manera? Porque es una materia igual compleja que nosotros vimos muy rápido, por decirlo así, pero tenemos que ver ejercicios más de los que vimos la vez anterior. Metí, aprovechando unos dos o tres problemas de cinética y termodinámica, si bien sencillo, para que recordemos que todas las materias de electivo. O sea, hoy día terminan las clases o las preguntas exclusivas para los que dan la prueba de química. Después de esta clase, todo lo que vamos a ver le va a entrar tanto a los que dan la de química como la de física y la de biología. La diferencia es que ustedes de química tienen que estar mucho más preparados en las materias que vamos a ver. Entonces quizá lo veamos con más detención, geometría, soluciones, materia que ya se está viendo también los martes en la mañana en química común, ¿ya? Para que no piensen que es una repetición, sino que ustedes tienen que prepararse mejor, por decirlo así, ¿ya? Pero hoy día terminamos los de tercero medio, que es lo que le entra solo a ustedes. Entonces el día de hoy vamos a ver, no creo que las 10 preguntas, pero ojalá 10 preguntas de equilibrio químico y cinética más termodinámica. Así que vamos allá. La primera pregunta es del modelo del 2015, es decir, cuando dice admisión 2015 es como que fue el modelo para que se prepararan para el 2014, ¿ya? Para el año siguiente. Por eso los de este año se llaman modelos 2021, ¿de acuerdo? Así que en rigor este lo liberaron en el 2014, como en junio, mayo. Dentro de este modelo está la pregunta de electivo referente a equilibrio químico. Deberían tener fresca esta materia porque es del sábado anterior y estaban bastante bien. Así que vamos a ver qué onda. Nos dicen que sobre el sistema, bueno, sobre los tres sistemas, disminuye la presión, ¿de acuerdo? Y respecto a eso preguntan hacia dónde se desplaza el equilibrio, es decir, hacia dónde, qué reacción va a verse favorecida. Ya en los tres casos hay que estudiar si va para la izquierda o para la derecha, de tal modo que se tenga que recuperar ese equilibrio. Entonces, les pregunto yo a ustedes, estoy disminuyendo la presión del sistema por el principio de Le Chatelier. ¿Qué tiene que hacer el sistema por su cuenta para recuperar el equilibrio? Aumentar la presión en el reactante o producto que tenga menos moles. Exactamente. Lo que tiene que hacer, bueno, primero tienen que intuir que tienen que aumentar la presión porque la perturbación es disminuirla. Por lo tanto, como quiero equilibrio, tengo que aumentarla. Y como bien tú dijiste, ¿cómo se aumenta la presión? Favoreciendo el sentido, porque tengo para la derecha y para la izquierda, donde se produzcan más moles gaseosos. Porque más moles gaseosos significa una mayor presión en el sistema. Pero eso no es necesario que lo sepan. Solo que, si quiero aumentar presión, favorece el lado con más moles gaseosos. Importante, verificar que esto esté correctamente balanceado. Miren, generalmente vienen balanceadas, pero no está de más que lo verifiquen, porque supongamos que no esté balanceado aquí, por ejemplo, la primera, y tengan solo HI. ¿Qué dirían ustedes? Ah, aquí tengo un mol y aquí tengo dos. Por lo tanto, se movería hacia la izquierda, ¿cierto? Diría alguien que está en un error. Pero, ¿qué pasa en la primera, por ejemplo? ¿Cuántos moles hay a cada lado de gas? Moles, no átomos. 2 moles Dos a moles cada a lado. cada lado, ¿cierto? Entonces, cuando hay un empate, no pasa nada. Esa es la respuesta. O sea, la presión no perturba ese sistema. Por lo tanto, en la uno se mantiene como está. Así que la uno no me sirve. Me sirven solo los que se desplazan hacia los reactantes. Así que la uno no, porque quedan igual. 2 romanos. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio en la segunda? A la izquierda. A la izquierda, ¿cierto? Porque tengo 4 y a la derecha tengo 2. Así que muy bien, esa me sirve. ¿Y la tercera? A la izquierda también se desplaza. Exactamente. Y recuerden que ustedes pueden decir, oye, pero estos son reactivos y estos son productos si miro ese sentido y viceversa si miro el de abajo. Entonces, ¿cómo sé qué me preguntan? Y ahí les vuelvo a recordar que por convención siempre el de la izquierda se llama reactantes y el de la derecha productos. Ahora que se puedan invertir es otro asunto. Así que sí, preguntan cuándo va hacia la izquierda, 2 y 3. La pregunta que resume prácticamente toda la clase anterior. Así que bastante bien, es 2 y 3. No tengo que explicar nada en la pizarra, la verdad.
Bueno, si alguien quiere ver la explicación del DEMRE, ahí está lo mismo que discutimos, por qué aquí se mantiene, por qué aquí va a la izquierda y acá también. ¿Ya? Ahí lo pueden revisar en el PDF. Segunda pregunta de hoy día. Son bastante cortas algunas, en algunas vamos a hacer cálculos. Cuando reaccionan reactantes líquidos con sólidos, ojo, eso es un dato importante, ¿cuál de los siguientes factores no afecta en gran medida la velocidad de reacción? Ya, primero, preguntan por velocidad de reacción. Entonces esto es de la clase de cinética química. ¿Ya? Es decir, de hace 2 semanas atrás, no la semana pasada. Ya. Y cuando vimos velocidad, vimos factores que afectan la velocidad. Cuando vimos equilibrio, vimos factores que afectan el equilibrio. Se parecían, pero habían algunos distintos. Entonces, ¿alguien se acuerda qué factores cambiaban la velocidad de la reacción? Eran como 4. Si me pueden tirar nombres por escrito o me los cuentan. Fue la clase de ley de velocidad, donde había un meme de Drake. La temperatura Ya la temperatura. Va a ser una especie de y repaso también esta clase. Claro, a mayor temperatura, tú lo que haces es como favorecer que se rompan los enlaces, tienes más energía disponible, por lo tanto, en general, a mayor temperatura, mayor constante de velocidad, por lo tanto, mayor velocidad. ¿De acuerdo? Así que sí, la temperatura afecta. La temperatura afecta a todo, es decir, a gases, a sólidos, a líquidos. Recordemos que hay ciertos factores que afectan solo más a los gases. ¿Ya? Entonces la temperatura sí es un factor significativo en este caso, porque no distingue estado de líquido sólido, así que vale, estamos bien. Temperatura no es entonces, porque preguntan cuál no afecta. ¿Algún otro factor? La concentración. Muy bien, la concentración, porque a mayor concentración tengo más moléculas en un mismo espacio, y eso implica que hay una mayor probabilidad de colisiones. Por lo tanto, hay una mayor probabilidad de colisiones efectivas, por ende, es más fácil, por decirlo así, que haya reacción, o que ocurra más rápido, dicho de otra forma. Nuevamente, la concentración no distingue el estado en velocidad. Recordemos que el estado, la concentración para el equilibrio sí discrimina el estado, porque yo les dije que ustedes plantean la constante de equilibrio y si la concentración es de estado líquido o sólido vale 1. De acuerdo, pero hago el llamado de atención que en velocidad no está esa salvedad, ¿ya? Por lo menos no hasta donde yo lo conozco. Así que tampoco es la A, porque sí afecta la concentración y no importa en cuál estado esté. ¿Algún otro factor? la presión y los catalizadores. Muy bien, la presión, bueno, y recuerden, presión y volumen son como lo mismo, es decir, solo que son inversos, es decir, aumentar presión es disminuir volumen y viceversa, ¿ya? Sí, sí. Y catalizadores, perfecto. Hay dos catalizadores, positivo, es decir, aumenta la velocidad de reacción, negativo, la disminuye, ¿ya? O inhibidores se llaman también. Así que sí. Por lo tanto, estaríamos tentados a responder la B, ¿sí o no? Porque yo no les mencioné naturaleza de reactantes, les mencioné estado de agregación. Es decir, si está más la papa entera, la papa picada, ¿se acuerdan? Entonces, quizás alguien esté pensando que la respuesta es la B. Pero no es la B. Aquí es donde yo le hago el hincapié en que es importante que sean líquidos con sólidos, los reactantes, aquí. La presión, ¿a quién afectaba mayormente? ¿Se acuerdan? Creo que se lo escribí también. A los gases. A los gases, exactamente. Cuando entren a la U quizás vean un poco más estas cosas, físico-química o qué sé yo, y van a aprender que los que se ven mayormente afectados por presión siempre son los gases. Lo que viene a ser líquido y sólido se dicen incompresibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa que yo le ejerza una brutal presión, no va a cambiar su densidad, prácticamente nada. En cambio, en los gases, si yo le aplico una presión quizás no tan grande, voy a cambiar su densidad. Así que la trampa de la pregunta era esta. Si no dijera líquidos con sólidos, claro, por descarte en la B. Pero como me restringen a líquidos y sólidos, yo digo, vale, la presión ni los afecta. O los cambios de volumen tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ahora ustedes se Oye, preguntan, pero
¿Sí? Es que cuando dice naturaleza, ¿es lo mismo que el estado físico del reactante? A eso iba a ir O ahora es- exactamente. Porque, perdón que te interrumpa, es que yo pensé que sí, pero no. A ver, estado de agregación o estado de la materia, claro, líquido, sólido, gas, ¿de acuerdo? O el otro, el estado de segregación, también le dicen que qué tan partido está, ¿cachai? Pero naturaleza de los reactantes, ya lo vamos a ver, se refiere a si están, por ejemplo, como compuestos o como iones, ¿ya? Lo vamos a ver en soluciones. Entonces, con naturaleza, ellos trataban de decirte, mira, puede que la especie esté disuelta, ¿cachai? Esté como iones. Si está como iones, es decir, como Ca más, Cl menos, Na más, en el agua, por ejemplo, la reacción ocurre mucho más rápido. ¿Dónde está la explicación física? Aquí. Cuando tú pones, por ejemplo, sal o un compuesto X en agua o donde sea, necesitas energía, necesitas un cierto tiempo para que se disuelva, como se dice. Es decir, forme una fase con el agua. Es decir, los enlaces NaCl, por ejemplo, en la sal, se rompan. Pero si tú tienes el caso donde ya tienes los iones separados, la reacción va a ocurrir más rápido, porque ya te ahorraste ese trabajo. No sé si me explico. Es un poco tramposa la pregunta, pero a eso se refiere con naturaleza. Iónica, o abarca muchas cosas el concepto. ¿Sí? Ya, gracias. Dale, pero también se puede referir a lo que dijiste tú, o sea, gaseoso, líquido, sólido. Abarca harto el concepto. Entonces la trampa era esa. Básicamente era sacarla por descarte porque líquidos con sólidos no se ven afectados por la presión. Esa es la forma en la que yo quisiera que la respondiera. Pero insisto, la respuesta del Demre era más o menos la que les di yo. Con naturaleza podían haber iones. Ya. Bueno, dejando ese como flashback de cinética, vamos a ver un poco lo de equilibrio nuevamente. Ya les dan una reacción donde obviamente tienen que asumir que está balanceada, porque aquí yo no sé cómo balancear, o sea, no me salen átomos de ahí, sino que solo la especie. Así que estos coeficientes estequiométricos, numeritos moles, están bien, no hay que hacer nada. Lo único que piden es plantear la constante de equilibrio, la ley de acción de masas. Entonces, me gustaría que me dijeran cuál creen que es la respuesta correcta. La D. La E, La D y la E. la E. Ya, a ver, veamos primero. Las dos están bien en el sentido de que están planteando que en el numerador van los productos, así perfecto, elevado a 1, z elevado a 1 medio, x elevado al cuadrado y y elevado a 1. Pero la diferencia entre la D y la E es que el W aquí no aparece. La persona que dijo que es la E, ¿por qué no puso el W? Porque, o sea, en la otra clase dijiste que los líquidos y los sólidos ¿Sí? tomaban valor de 1 porque afectaba, o sea, porque en este caso del equilibrio químico iba centrado en los gases. Exactamente. O en estado acuoso. También recuerden, si dice AC, también vale. Pero claro, si son líquidos o sólidos, la moraleja es como, yo espero que ustedes hagan esto. La D está bien. Y ahora ustedes hacen un filtro, por decirlo así. Dicen, ya, ¿cuáles tienen L o S? Las borran. Entonces, a la persona que dijo la D, está muy bien, pero le faltó borrar esto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Así que, por lo menos, estamos bien porque no la plantearon como al revés. No sé si me explico. Por ejemplo, no había muchas opciones, estaban todas bien. Pero igual, quizá alguien me hubiera dicho que el X iba en el numerador. Eso está mal, por ejemplo. Pero ojo con esos detalles, ¿ya? Después en otras preguntas que haga o guía o qué sé yo, cuando hagamos repaso, voy a poner otra pregunta parecida a esta. Pero era bastante sencilla. O sea, esta tienen que tenerla buena. Ya, otra. La siguiente ecuación corresponde a la formación del yoduro de hidrógeno, 25 grados Celsius, condiciones normales de presión y temperatura, se llaman esas, y una atmósfera de presión, faltó ahí. Es un sistema cerrado, o sea, se puede intercambiar solo energía con el entorno, y un émbolo móvil. Bueno, que el émbolo sea móvil significa que puede modificar su volumen o presión. ¿Ya? No hay roces, o da lo mismo. Ya, tengo la reacción, está balanceada, todos son gases, así que si plantean la constante de equilibrio, por ejemplo, van todas las cosas. Y nos dan la entalpía de la reacción. Esta reacción, ¿cómo es? ¿Qué pueden decirme? Mm, A ver,
la entalpía, ¿para qué servía? Para decir si una reacción era... Es Endotérmica. exotérmica. Ya, muy bien. Es endotérmica porque Ah, no, la variación de endotérmica. entalpía es positiva. Por lo tanto, de reactivos a productos aumenté esta energía. Si veo un perfil es como que la escalera de la derecha queda más arriba que la de la izquierda. Después de bajar el cerro, por supuesto, que es el complejo activado. Ya, solo eso. Recuerden que para ver si tiende al orden o al desorden tienen que ver variación de entropía, y si quieren ver si es endergónica, exergónica, o dicho de otro modo, si es espontánea o no espontánea, necesitan variación de Gibbs. ¿De acuerdo? Eso. Ya. Siguiendo con el tema, preguntan qué pasa cuando yo disminuyo el volumen. Nuevamente, yo disminuyo el volumen. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer este sistema para recuperar el equilibrio? Aumenta la presión. Espera, hay un detalle ahí. Ojo, disminuyo yo el volumen. Entonces, el sistema, ¿qué tiene que hacer para compensarlo? Háblame en términos de volumen primero. ¿Cachai? Generar más producto reactante del que tenga menos volumen. Quizás Volumen. lo que dijiste está bien, pero tengo que ser honesto en decir que no lo proceso. A ver, yo lo hago. Mira, quizás lo que dijiste está muy bien, pero como estoy grabándolo, lo voy a dejar explicado como mucho más sencillo, ¿cachai? Entonces, lo que esperaba yo es que me dijeran ya, el sistema disminuye el volumen, o sea, mi perturbación disminuye el volumen. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Aumentar el volumen para recuperar lo que tenía. Y aumentar el volumen se traduce en disminuir la presión. Entonces, esa es la secuencia de pasos como que, si se la saltaron y llegaron a la respuesta, bacán. Solo que tengo que dejar registrado como la forma más fácil, que sería esa. Por lo tanto, concluyo que tengo que disminuir la presión. ¿Y cómo disminuye la presión? Favoreciendo el sentido que produce la menor cantidad de moles gaseosos. Que si no me equivoco es lo mismo que dijiste tú. Así que bien. Pero la pregunta es, ¿dónde hay menos moles gaseosos acá? Hay empate, ¿o no? Hay 2 y 2, ¿cierto? Sí, está balanceado. Estamos parejos, claro. O sea, y esto lo vimos como en la pregunta 1 o 2, creo. ¿Qué pasa en este caso? O sea, no. ¿Qué les convence de la alternativa? ¿Se desplaza el equilibrio? No, No, porque tiene que desplazarse hacia donde hay menos moles de gas porque quiero disminuir la presión. Pero se encuentra con que están parejos. Entonces la respuesta es tan simple como que no cambia. El equilibrio no se desplaza. Se queda como está. Dicho de otro modo, esta perturbación no afecta al sistema. No hace nada. Se queda como estaba. La respuesta correcta es la A. Entonces, lo hicieron súper bien, pero de repente es más simple de lo que parece. Es como, vale, está empatado, entonces se queda donde está. Constante. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Es como, son preguntas cortas, la verdad. Sí, bueno, sigamos. Ya, esto es un poco más de, no es nada nuevo, la verdad, pero requiere un poquito más de observación, porque hay que ver una tendencia que está en la tabla. La síntesis de amoníaco, es decir, la formación de NH3, y nos dan la constante. Ustedes podrían haber planteado la constante, y estoy seguro que la habrían hecho bien, porque la verdad es bastante simple. ¿Ya? Y aquí está en todo caso, se las dan. Y en la siguiente tabla dice que les dan valores de la constante y cómo cambia con la temperatura. Es decir, ustedes están de moda como estas preguntas de que tienen que identificar un patrón y comenzar a inferir cosas. Recuerden que inferir es básicamente sacar estas conclusiones o llegar a una explicación, pero a partir de datos que te va dando el autor de la pregunta. No es como usando conocimientos de otro lado. Bueno, igual sí, pero tienen que limitarse a la información que les den. Entonces, antes de ver la alternativa, hagamos un pequeño análisis. ¿Qué pasa a medida que aumenta la temperatura? ¿Con la constante hay una tendencia? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué les llama la atención de acá? O sea, por ejemplo, si voy subiendo la temperatura,
La constante, ¿qué le va pasando? ¿Se hace más grande? ¿Se hace más chica? Cuando aumenta T, disminuye la constante. Bien, Vicente. Exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, esa es pega que tienen que hacer ustedes en la prueba, como ver y decir, ah, está pasando esto. Por lo tanto, ustedes pueden concluir que a mayor temperatura, la constante disminuye. Ya está multiplicada por un número muy chico, por 0,001, por 0,00001 y así. ¿De acuerdo? Va disminuyendo porque está por 10 a la menos, menos, menos. Ya, muy bien. Ahí sacamos lo primero. Ya, ahora tienen que preguntarse, saber de qué depende la constante. Si la constante es un número muy grande, como acá, ¿qué significa? ¿Que el numerador o el denominador son muy grandes? Aquí. Es 600.000. El numerador, perfecto. Entonces, como la constante es muy grande, significa que la concentración de esto, de amoníaco, es muy grande. Ahora, a medida que aumenta la temperatura, se va haciendo un número muy chico. ¿Cómo logro eso? Aumentando mucho el denominador. Obvio, o sea, si aquí tengo, no sé, 10 y acá 1.000.000, me va a dar un número muy chico, como de este orden, más o menos. Así que la respuesta es, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la constante, perfecto. Dicho de otra forma, a medida que aumenta la temperatura, aumenta mucho la concentración de estos gallos de acá, de reactivos. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que tienen que llegar como con estos argumentos más matemáticos que químicos, la verdad. La química está aquí. Y ver qué pasa acá, solo eso. Por lo tanto, la respuesta correcta es que la cantidad de amoníaco que está en el numerador aumenta o es grande cuando la constante es grande. Es decir, a temperaturas bajas. ¿Ya? Es decir, el amoníaco a obtener es mayor cuando hay baja temperatura. Aquí. Tengo 600.000 veces más amoníaco al cuadrado que reactivos. Caleta. ¿Se entendió? Quizá era la pregunta más difícil de hoy día. Pero aún así, yo creo que no es tan difícil, siendo honesto con ustedes. Pero más o menos ese camino espero yo que sigan. Vale, perfecto. De todos modos, nuevamente, esta es la explicación que da el DEMRE en los modelos que dejé en el Drive. Bueno, ahí lo pueden revisar, de hecho del 2017 lo buscan y van a encontrarse con esto, en el archivo resolución. Ahí explican lo mismo, qué es lo que sucede. Ya, vamos rápido, va a ser una clase muy corta. Ya, si tienen lápiz o algo, o son buenos con la cabeza para calcular estas cosas, lo pueden hacer así. Nos dan una reacción, ¿ya? Yo voy a ir escribiéndola en mi pizarra porque por deber, por decirlo así, tengo que dejarlo grabado. Pero quizás lo hagan ustedes más rápido. Estoy copiando la reacción. Ya, perfecto. Me dicen que la constante de equilibrio es 4. Ya. Nos dan... Ojo que cuando dice M mayúscula o mol partido en litro, eso es concentración molar. Ya lo vamos a ver más adelante, cerca de fin de año. Pero esto significa que el corchete vale 0,05, ¿de acuerdo? Porque en la clase anterior yo les dije que cuando les daban solo mol, tenían que dividir por los litros, por el volumen. Pero aquí no, aquí ya está listo. Así que, por ejemplo, corchete CO2 es 0,05. Entonces estoy anotando esto. La concentración de cada producto, es decir, de CO y de H2O, es 0,2. Ya. Con esto hay que responder la pregunta. ¿Cuál es la concentración de H2? Voy a compartir mi pizarra. Déjenme. Ya. Ahí no puedo.
Ya. Ahora sí. Quizás no se ve tan clarito, pero aquí tenemos la reacción, obviamente reversible, porque es un equilibrio. Me dicen que la constante vale 4, y yo tengo que ser capaz de plantear la constante. No les voy a preguntar, porque sé que ustedes, por no decir todo, la saben hacer, pero insisto, tengo que escribirla. Sería CO elevado a 1, primero ver que está balanceado, por H2O, dividido en H2 por la concentración de CO2. ¿Qué sé yo? Que esta constante vale 4. Por lo tanto, esto es 4. ¿Qué otra cosa sé? Que la concentración de CO2, si no me equivoco, es 0,05. Y me dicen que la concentración de cada producto, es decir, estos, es 0,2. Entonces aquí pongo 0,2. Bueno, pueden borrar los corchetes, por supuesto, porque ya no es concentración, o sea, ya la escribieron, pero yo los dejé igual. Así que eso lo dejan ahí. Y listo. El problema es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es despejar la concentración de hidrógeno molecular, el gas hidrógeno. ¿Cómo se hace? Paso multiplicando para acá y el 4 lo paso dividiendo. Entonces cambian lugares. 4, y aquí me queda concentración de hidrógeno, ¿cierto? 0,2 por 0,0, perdón, 0,2 por 0,2, 2 décimos por 2 décimos, más conocido como 4 cienavos. 4 cienavos. 0,05 es 5 partido en 100. Por 4, 20 partido en 100. Perdón que lo haga aquí, pero no tengo mucho espacio en la pizarra. Si hago esta división, 4 partido en 100 por 100 partido en 20. Se van los 100 y me queda 4 partido en 20, que no es nada más ni nada menos que 2 décimos o 0,2. Esa es la respuesta. La concentración de hidrógeno es 0,2. ¿0,2 qué? Mol partido en litro, siempre. O molar, M mayúscula. No se ve bien, pero es M mayúscula. Ahí está. ¿Sí? Es una pregunta bastante sencilla. Y que obviamente esperamos aquí que la tengan buena si aparece. Vamos a apagar mi cámara. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió, supongo, cierto? ¿Estamos bien? Si no, me preguntan. Insisto, lo hice para que quedara el registro. Vamos a avanzar, ya nos quedan 4 preguntas. Perfecto. Entonces, verán que la materia esta no es tan difícil. Lo más difícil es como ver eso del Lechatelier. Aumenta la presión, disminuye el volumen, etcétera, etcétera. Ya, y como les dije, más preguntas del Lechatelier. Básicamente, revisamos entre la clase anterior y esta, todas las preguntas de equilibrio químico de los modelos. O sea, las únicas que no puse son del 2014 hacia atrás. Así que literalmente estamos muy bien preparados. Ya. Preguntas. Sí, de hecho están máquinas, están súper bien. Hay detalles nomás que tienen que afinar. Si la gente, no sé, pues no es por pelarlos, pero eligen física o biología, y después, no sé, pues harta materia, harta fórmula, y en química la parte solo de electivo es como todo lo que hemos visto hasta ahora. Nada más. Ya, en fin. Tengo cierta temperatura y tengo reacciones en equilibrio. Importante. Reversible. Ver que estén balanceadas, por favor. Spoiler, ¿están balanceadas? No, no están balanceadas. Espera. Sí. No, me equivoqué. Sorry. Sí están balanceadas. Ya, igual estoy comprobando nuevamente, porque no quiero embarrarla. 12 de hidrógeno, 10 de oxígeno. Ya, está bien. Está todo listo. Y todos son gaseosos. Entonces, si plantearan la constante, todas van. La concentración. Ya. Dice, aumento la presión. Ya. Si la perturbación es aumentar la presión, ¿qué necesito que haga el sistema para recuperar el equilibrio? Aumentar la presión donde hay menos cantidad de moles. Sí, tu respuesta está bien, pero creo que donde dijiste aumentar presión está como... Sí, o sea, entendí lo que quisiste decir. O sea,
La perturbación aumenta la presión. ¿Qué necesito hacer yo? Disminuir la presión. ¿Cómo lo logro? Haciendo favorecer la reacción que va hacia el lado que tiene menos moles. O sea, lo que quiero decir es que están súper bien, pero si hablaran como con una interrogación oral, por ejemplo, con un profe de la U o qué sé yo, les bajaría décimas solo por eso, como por usar mal el lenguaje. Pero a todos nos pasa, pues hasta a mí ahora. Así que, como las palabras que hay que usar son las que dije yo, pero la idea está súper bien. O sea, si ustedes dicen, aquí hay que tirar hacia el lado con menos moles de gas, pregunta buena. La primera tendría que ir hacia la derecha, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Me sirve? Sí. Porque van hacia la formación de productos. Es decir, ¿cuáles de estas van hacia la derecha? ¿La 1? Sí. ¿La 2? ¿Qué pasa con la 2? Está en equilibrio. Misma cantidad de Exactamente. Exactamente. Es como la que respondimos del H2 más I2 igual 2HI. O sea, queda como está. No me sirve. ¿Y la 3 romano hacia qué lado iría? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Exactamente. Porque hay 9 moles y acá hay 10. Así que no me sirve, porque iría hacia los reactivos. Luego, la única respuesta correcta sería 1 romano. Esta es más fresquita, 2019. 2019. No me sirve, exactamente. Ya. Y terminamos con las preguntas de equilibrio. Ahora vamos a hacer 2 de cinética y una de termodinámica. Y terminamos la clase. No hay mucho más que ver, no hay muchas más preguntas. Y si quieren ver más de equilibrio, les recomiendo la guía de desarrollo que está en el Drive y mandé al grupo. No subió la respuesta. Alguno de ustedes me preguntó y un día le dije que no he tenido tiempo de hacerla y es verdad. Pero en algún momento la voy a hacer y la voy a subir escaneada. ¿Ya? Pero si la quieren ver, me pueden preguntar igual. Ya, sigamos con esto. Pregunta 77-2017. En un ensayo enzimático realizado en condiciones ideales, la velocidad fue siempre independiente de la concentración. Y solo con eso preguntan cuál es el orden de reacción. 1, 0, 2, 3, 3. Ya, para responder esta pregunta vamos a volver a la pizarrita para que quede constancia de lo que estamos haciendo. Déjenme dejar de compartir. Ya. ¿Qué es lo que pasa con las reacciones, con la cinética, perdón? Pongamos nuestra reacción clásica. A moles del compuesto A más B moles del compuesto B producen C moles de C y D moles de D mayúscula. ¿De acuerdo? Vale. Si la reacción solo va de izquierda a derecha, ¿cómo yo enuncio la ley de velocidad? ¿Se acuerdan? Constante directa Ya, multiplicado por A elevado a la A minúscula y eso ya, multiplicado también a la B, o sea, elevado a B minúscula. ya. Un detalle. Lo que me dijiste tú está bien, porque así yo les enseñé que se deduce el equilibrio, ¿cierto? Aquí y después veo de acá para allá. Ya. Eso no lo van a preguntar, ¿eh? Les aviso, pero está bien que lo sepan. Ahora, esto que tú me dijiste podría estar mal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos solo de cinética, esto que hiciste tú es legal solo si el proceso es elemental. Es decir, ocurre en una etapa, no con intermediarios. Eso ya es materia más avanzada. Pero, ojo, le llama la atención, si el proceso es elemental o les dicen, claro, llegan y reemplazan. Pero el caso genérico, en el caso genérico eso no ocurre. Y uno aquí pone M y N. O alfa y beta ponen también. Y ocupan el método de las concentraciones, que es ese de la tabla, que lo expliqué un poco a la rápida, para calcular los exponentes y ver el orden. Claramente aquí no tenemos esos datos, pero esta, bueno, y aquí le ponemos K, ¿no? Sería la expresión genérica. Si es un proceso elemental, A y B, perfecto, pero no sé si lo es. Ya. Claramente, si M y N son distintos de 0, aquí va a quedar un número, ¿verdad? Lo que me están diciendo es que la velocidad es independiente de las concentraciones. Es decir, solo queda así. No sé si me explico. No depende de las concentraciones, es decir, se borran. ¿De qué forma yo puedo hacer que esto se anule?
¿Alguna idea? Solo sabiendo que estos valores son los que yo cambio. ¿Cuánto tienen que valer para que de esta expresión yo llegue a la que tengo aquí abajo? Son exponentes. 0. 0. Esa es la respuesta. 0. Si m y n valen 0, yo voy a tener que, no importa cuánto valga esto, 1, 0,1, 1 millón, va a estar elevado a 0. Todo número elevado a 0, de matemática, vale 1. Sería 1 por 1, 1, 1 por k, k. Por lo tanto, tiene que ser de orden 0. Entonces, si quieren lo anotan por ahí. Cuando la velocidad de la reacción es independiente de las concentraciones de los reactivos, se infiere que es de orden 0. ¿Ya? Es decir, la velocidad es una constante. Ahora, si quisiera que fuera de orden 1, podría ser que este valga 0 y este valga 1. O este valga 0,5 y este 0,5. Hay casos donde pasa. No sé cómo interpretarlo, pero podría ser. ¿Ya? Entonces, ojo con esos detalles. Es una pregunta igual simple, pero que quizás no tenían presente. Así que recuerden, para que sea independiente de las concentraciones, orden 0. Global, hablamos de orden global cuando es la suma, recuerden. Eso es importante. Lo otro, ya que tengo esto acá, las unidades. Esto que está acá está en unidades de molaridad, es decir, mol partido en litro. A ver cómo lo hago. Ya, mol partido en litro. Supongamos que esto vale 1 y esto también. ¿De acuerdo? Aquí sería la unidad solamente, ¿ya? No voy a hacer los números. Mol partido en litro elevado a 1 por mol partido en litro elevado a 1. Esto no se los conté muy bien la otra vez. Y K. La velocidad se mide en mol partido en litro por segundo. ¿Ya? Recuerden que mol partido en litro es lo mismo que m grande. ¿De acuerdo? Pero yo lo voy a dejar así. Entonces a veces les preguntan la unidad de la constante. No se las preguntan, pero va cambiando. Entonces lo que quiero que recuerden es que esta constante va a tener un valor dependiendo de estos. Porque a veces esto va a estar elevado a 1, a veces va a estar elevado a 2, a veces va a estar elevado a 0. Entonces la unidad de K varía según el orden de la reacción. No es que la constante, como por ejemplo, a ver, una constante fácil. Ya, la constante, por ejemplo, de elasticidad de un resorte está expresada siempre en Newton partido en metro. Ya se llama K también. Este no es el caso. Esta constante cinética no. Su unidad cambia. Es como que aquí fuera Newton cuadrado partido en metro, otras veces es 1 partido en metro. ¿Ya? Ese es mi punto. ¿De acuerdo? Así que la moraleja es que la constante de la cinética de reacción tiene una unidad que varía según el orden de reacción. Si son más curiosos sobre el tema, les recomiendo ver la última lámina de la diapo de esa clase. Ahí están las unidades. ¿Yep? Ya, orden 0 entonces. Ya. Penúltima pregunta. También tiene que ver con lo que vimos recién, pero dado que ya se acuerdan cómo calcular una ley de velocidad, plantearla, les va a ser mucho más sencillo. Ya. De hecho, les dan la ley de velocidad. ¿Por qué? Porque ustedes no podían, por ejemplo, ya, alguien podría haber escrito esto, que era K por CO por NO2, elevado a 1. Pero podría haber sido a 2, a 3, no sé si cachan, si se entiende. Pero aquí se las dan. Entonces usted solo copia. 1,9 por CO por NO2. Me dan las concentraciones. CO vale 2 mol partido en litro. Y la de NO2, no, la velocidad vale 11,4 mol partido en litro hora. Y me preguntan la concentración de NO2. Ya. Hagámosla entonces. Aquí estamos. No fue necesario que yo la planteara, sino que me la dieron. Entonces lo que me preguntan es la concentración de NO2. Primero reemplacemos. La de CO valía 2 mol partido en litros. Esto por 2 mol partido en litro. ¿Cierto?
Y la velocidad valía 11,4. Voy a escribirla de nuevo mejor. Déjame borrar aquí. Y ahora sí. 11,4 mol partido en litros hora. Igual a el 1,9, que era el valor de la constante, por 2 mol partido en litro por NO2. ¿Sí? Es lo mismo que tenía, pero lo reemplazamos. 1,9 por 2, 3,8 mol partido en litro. Ahora, lo que yo tengo que hacer es simplemente pasar dividiendo ese 3,8 para despejar este valor, que es lo que me preguntan, ¿cierto? Es como que fuera X. Sería 11,4 mol partido en litros hora, dividido en 3,8 mol partido en litro. ¿Sí? La unidad no me va a importar mucho, va a pasar algo raro con la unidad aquí, pero no lo pesquemos. Es porque faltaban las unidades de la constante. Ese 1,9 tendría que haber venido con unidades. ¿Ya? Por eso aquí las unidades van a quedar como raras, pero ignorémoslas. Esta división es 3. Y lo pueden comprobar. Porque 114 dividido en 38 es 3. ¿Ya? Así que esto, tarea, es 3. Las concentraciones siempre se expresan en mol partido en litro, cuando van con corchete, molar. Por eso les digo, si ustedes ven esto, no les va a dar esta unidad, si son como quisquillosos con la física. Pero es porque el 1,9 que había no tenía unidades, y eso está mal, la constante sí tiene unidades. Por eso yo digo, filo, veamos el número nomás. Como es concentración molar, siempre es mol partido en litro. Por lo tanto, la respuesta correcta es 3. Simplemente 3. Mol partido en litro. ¿Se entendió? No es nada más lo que tienen que saber de cinética, que esto que vimos recién. Saber escribir esta ecuación y luego reemplazar números. Perfecto. Entonces vamos con la última pregunta y cerramos todo el primer eje del año. Esto se llama calcular entalpías de formación para una reacción. Perdón, calcular la entalpía de la reacción a partir de datos. Recordatorio, 3 formas de calcular la entalpía. Dedicamos una clase entera un poco a esto. Energía de enlace. Enlaces rotos, que serían los reactivos, multiplicado por su número de moles, por supuesto, menos la de los productos, rotos menos formados. Es la única que es izquierda menos derecha. Ahí tienen que hacer la estructura de Lewis, entre comillas, ver si hay enlaces, no sé, por nitrógeno, oxígeno, triple, doble, HC, SC, es tedioso, el latero. Segunda forma, a través de entalpías, entropías o lo que sea, de formación estándar. Es decir, el compuesto tiene un valor. El N2O4 gaseoso vale por cada mol 200 kilojoules. O este de acá 100 kilojoules. Y la tercera forma es la ley de Hess, que era, si recuerdan bien, a partir de reacciones intermediarias, ustedes forman la reacción que les están pidiendo. Aquí van a tener que amplificar, dividir, invertir reacciones, y eso va a hacer que modifique su valor de entalpía para esta reacción. Luego, cuando arman lo que quieren, que es lo que está aquí abajo, simplemente suman lo que les quedó acá. Y esa es la respuesta. Por lo tanto, este caso es mediante ley de Hess. Así que si ustedes están por ahí, con un cuaderno, repito, lo pueden tratar de hacer mientras yo copio, ¿ya? Porque necesito hacer esto con secuencia. Y con esto terminamos, porque resume un poco todo. Una observación es que en este orden las dos reacciones son endotérmicas. Pero eso no significa que la que me pidan sea endotérmica. Tengo que ver. Esto es NO2G. Lo que yo quiero es... Tengo los valores de entalpía.
no va a alcanzar. Voy a anotar solo los números. 116 y 52. Ya. Hagamos esto entonces. Ya lo hemos hecho, no nos va a costar mucho. Aquí estamos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las dos reacciones intermediarias, por decirlo de una manera, que son esta, y esto es lo que yo quiero, lo que está en rojito. ¿Vale? Aquí tenemos los valores de entalpía para esta y para esta, obviamente. Lo que tienen que descifrar es como resolver un sistema de ecuaciones al final, es como ver qué tienen que hacer, multiplicar, invertir, etc. Y para eso tienen que mirar lo que quieren. Por ejemplo, yo sé que quiero N2 en el lado izquierdo. Aquí busco, ¿dónde está el N2? Aquí está. ¿Está en el lado izquierdo antes de la flecha? Sí. Entonces no tengo que invertirla. Tengo que dejarla así tal cual. Aquí tengo un medio. Y aquí tengo 1, invisible. Por lo tanto, toda esta ecuación la debo multiplicar por 2. Si la multiplico por 2, va a ser un medio por 2, 1. Y recupero lo que tengo acá. Lo formo. Esto también lo tengo que multiplicar por 2 para mantener la estequiometría de la reacción. Por eso va un 2. Y aquí también. 2. Ya. Ahora veo, por ejemplo, el 2 o 2. A la izquierda. Está aquí. Está listo. Esto es llegar y aparecer. Y luego me falta N2 o 4. Lo quiero a la derecha y quiero 1 mol. Aquí está 1 mol. Estamos bien. Pero está a la izquierda. Entonces lo que tengo que hacer es invertirla. Ah, y lo otro que se me olvidó. Aquí multipliqué por 2 este y este. Pero también tenía que multiplicar este valor. Este es el truco. Entonces aquí queda 52 por 2, que es 104. Positivo porque no lo di vuelta. El signo cambia cuando invierto. Como acá. Necesito invertir. Por lo tanto, borro aquí y me queda 2NO2 gaseoso. Y aquí me queda N2 o 4 gaseoso. Es legal hacer. Pero como cambio el sentido de la reacción, aparece un signo negativo. Ese es el precio que tengo que pagar. Cuando creo que estoy listo, sumo. Esto es como una ecuación. Es decir, lo que está al lado izquierdo, perdón, lo que está al lado opuesto, si es igual, se cancela. ¿Ya? Entonces, si suman esto, baja este, baja este, baja este, y ustedes me dicen, oye, pero te faltó el 2NO2 aquí, a la derecha, y el 2NO2 a la izquierda. Y aquí es donde yo les digo, vale, pero se repite a ambos lados y vale lo mismo. Entonces, como que si pasara restando este a la derecha, se anula. Dicho muy básicamente. Por lo tanto, la respuesta correcta es solo menos 116 más 104, que viene siendo menos 12. Menos 12 kilojoules. Lo voy a mostrar bien ahí. Menos 12 kilojoules. Por lo tanto, la reacción que me están pidiendo formar es exotérmica. ¿Ya? Hay gente muy tentada que de repente, es que estas dos son positivas, esta también. No, hay que hacerlo paso a paso. ¿Se entendió esa pregunta? Que era un poquito de hace 2 o 3 clases, la verdad. ¿Sí? Ese procedimiento es ley de Hess. Perfecto. Entonces doy por cerrada esta unidad, por lo menos para dejar de grabar el video, y igual ya las otras clases van a ser como la materia de común, pero nosotros la vamos a ver como con ejercicios un poquito más difíciles, o eso voy a intentar. Así que terminamos la unidad y muy bien.